Nadie habla de lo difícil que es creer cuando todo sale mal. Todos hablan de la fe cuando las cosas funcionan. Cuando la oración fue respondida exactamente como se pidió. Cuando el milagro llegó en el momento preciso. Cuando la historia tiene un final bonito que se puede contar en un testimonio que hace llorar de alegría a todos los que lo escuchan. Pero nadie habla de lo que ocurre antes de ese final. De las semanas y los meses donde la fe se sostiene en la oscuridad sin aplausos, sin señales claras, sin certezas. De los momentos donde hiciste todo bien y aún así perdiste. Donde confiaste en Dios y el dolor llegó de todas formas. Donde oraste con toda la fe que tenías y la respuesta no fue la que esperabas. Esa fe que nadie ve. Esa fe que se mantiene en pie aunque todo indique que debería haberse derrumbado. Esa es quizás la forma más real y más poderosa de fe que existe. Y hoy quiero hablarte de ella con la honestidad que merece. No con frases bonitas que se ven bien en una imagen de redes sociales, sino con la profundidad que requiere un tema que para muchos es el más difícil de su vida espiritual. En los próximos minutos vamos a hablar de por qué la fe en los momentos difíciles es diferente a la fe en los momentos fáciles, qué hace la dificultad con la fe cuando se le permite hacer su trabajo completo, los ejemplos bíblicos de personas que creyeron cuando todo indicaba que no debían hacerlo, y cómo sostener la fe en tu propio proceso cuando todo sale mal. Quédate hasta el final. Comencemos con algo que creo que necesita ser dicho claramente desde el principio. La fe que nunca ha sido probada no es realmente fe. Es acuerdo intelectual. Puedo creer que el paracaídas funciona mientras estoy en tierra firme. Es fácil creerlo. No me cuesta nada creerlo. No hay ninguna presión sobre esa creencia porque nunca ha sido puesta a prueba. Pero el momento en que me subo al avión y me acerco a la puerta abierta a 10.000 metros de altura, mi creencia en el paracaídas se enfrenta a una prueba completamente diferente. Y en ese momento descubro si realmente creo o si simplemente estaba de acuerdo con la idea de creer. La fe funciona de la misma manera. Es fácil creer en la bondad de Dios cuando todo va bien. Cuando hay salud, cuando hay provisión, cuando las relaciones están bien, cuando el futuro parece seguro. Esa creencia no te cuesta nada porque nada la está desafiando. Pero cuando la enfermedad llega, cuando la provisión falla, cuando la relación se rompe, cuando el futuro se oscurece, en ese momento la fe enfrenta su prueba real. Y en ese momento descubres qué tan profundas son las raíces de lo que creías. Primera de Pedro 1:6-7 dice: lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que se prueba con fuego es más preciosa que el oro. No a pesar del fuego. Por el fuego, el proceso de prueba es lo que revela y desarrolla la calidad de la fe. Es lo que transforma el acuerdo intelectual en algo real, sólido y completamente tuyo. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es uno de los malentendidos más dañinos sobre la fe que existe en la cultura cristiana contemporánea. Es la idea de que una fe genuina produce inevitablemente resultados positivos visibles. Que si tienes suficiente fe las cosas van a salir bien. Que el sufrimiento prolongado es evidencia de fe insuficiente. Que los que realmente creen no atraviesan periodos oscuros largos. Esa teología suena atractiva, es cómoda, da la ilusión de control. Si hago las cosas correctas, si creo suficientemente fuerte, puedo garantizar los resultados que quiero, pero no es bíblica. Y cuando las personas que han sido formadas en esa teología atraviesan dificultades prolongadas que no desaparecen con más fe o más oración, quedan devastadas en dos niveles simultáneamente. El nivel de la situación difícil que están viviendo, y el nivel de la crisis de fe que surge cuando la realidad no coincide con lo que les enseñaron que debería ocurrir. La Biblia presenta una imagen completamente diferente de la vida de fe. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Y sí menciona personas que por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos, escaparon del filo de la espada. Pero el mismo capítulo también menciona a otros que por la fe fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, que anduvieron en pieles de ovejas y cabras, que vivieron en desiertos, en montes, en cuevas, de quienes el mundo no era digno. El mismo capítulo, la misma fe, resultados completamente diferentes. La fe genuina no garantiza resultados específicos en esta vida, garantiza algo completamente diferente: la presencia de Dios en el proceso, la fortaleza para atravesar lo que de otra manera sería insoportable, el significado eterno de lo que se vive temporalmente, y la certeza de algo que va más allá de lo que esta vida puede ofrecer o quitar. Quiero llevarte ahora a 3 historias bíblicas específicas de personas que creyeron cuando todo indicaba que no debían hacerlo.
Y quiero que mientras las escuchas pienses en tu propia historia, en el lugar donde tú estás ahora mismo. La primera historia es la de Job. Ya hemos hablado de Job antes en este canal, pero su historia merece ser revisitada desde el ángulo específico de creer cuando todo sale mal. Porque Job es quizás el ejemplo más extremo de este tema en toda la Biblia. Job era descrito como el hombre más grande del Oriente, íntegro, recto, temeroso de Dios. Y en un periodo devastadoramente corto lo perdió todo. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud se derrumbó, y sus amigos, en lugar de sostenerlo, se convirtieron en acusadores que insistían en que tanto sufrimiento tenía que ser consecuencia de algún pecado oculto. Y Job no tenía respuestas, no entendía qué estaba pasando, no tenía acceso a la conversación que el lector tiene en los primeros capítulos del libro donde se explica el contexto divino de lo que ocurría. Desde su perspectiva era simplemente sufrimiento sin explicación, y en medio de todo eso dijo algo extraordinario. En Job 19, 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de que mi piel sea destruida todavía en mi carne veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. No yo espero, no yo quisiera, yo sé. En medio del dolor más extremo que la Biblia registra para un individuo, Job hizo una declaración de certeza sobre algo que no podía ver con sus ojos físicos, pero que su espíritu conocía con una claridad que el sufrimiento no había podido borrar. Esa es la fe que se forma en el fuego. No la que declara certezas cuando todo va bien, la que mantiene la certeza cuando todo se ha derrumbado. La segunda historia es la de los tres jóvenes en el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados ante Nabucodonosor con una amenaza clara. Si no se inclinaban ante su estatua de oro, serían lanzados al horno de fuego ardiente. Sin opciones, sin salida aparente, con toda la evidencia apuntando a que la historia iba a terminar muy mal. Y su respuesta es una de las declaraciones de fe más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Daniel 3, 17 al 18 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sea notorio a ti, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios puede librarnos. Pero si no lo hace, de todas formas no nos inclinamos. Esa segunda parte es la más extraordinaria. No estaban condicionando su lealtad a Dios a que Él los rescatara. Su fe no dependía del resultado. Servían a Dios no porque Dios les garantizara una salida, sino porque conocían quién era Dios, y ese conocimiento era suficiente independientemente de lo que ocurriera. Y Dios los rescató. Pero lo que hace la historia poderosa no es el rescate. Es la postura de los tres jóvenes antes de saber que el rescate vendría. La tercera historia es la de Pablo y Silas en la prisión. Hechos 16 dice que después de haber sido azotados públicamente, Pablo y Silas fueron echados en la prisión con sus pies asegurados en el cepo. No era una situación ambigua, era sufrimiento físico real seguido de encarcelamiento. Y a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. No cuando llegó el ángel, no cuando el terremoto abrió las puertas. Antes, en la oscuridad de la prisión, con las heridas todavía frescas y los pies en el cepo, cantaban. Esa adoración en la oscuridad antes de la liberación es el ejemplo más claro de lo que significa creer cuando todo sale mal. No adorar a Dios porque las circunstancias son buenas. Adorarle porque Él es bueno independientemente de las circunstancias. Ahora quiero hablarte de algo que es la raíz más profunda de la capacidad de mantener la fe cuando todo sale mal. Porque no es simplemente una cuestión de determinación o de fuerza de voluntad. Tiene una base específica que cuando está presente hace posible lo que de otra manera sería imposible. Esa base es el conocimiento del carácter de Dios. Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, no porque las circunstancias lo respaldaran, sino porque tenía una historia con Dios que ninguna circunstancia podía borrar. Había experimentado su presencia, su fidelidad, su carácter de una manera suficientemente real como para que incluso en el sufrimiento extremo esa realidad permaneciera más sólida que el dolor. Sadrach, Mesach y Abednego podían decir pero si no, porque conocían a un Dios cuyo carácter era confiable independientemente del resultado. Su fe no estaba en que Dios haría lo que ellos querían. Estaba en quién era Dios. Pablo y Silas podían cantar en la prisión porque su relación con Dios había sido forjada en suficientes experiencias reales como para que la prisión no pudiera borrarlo. Y esto tiene una implicación práctica muy importante para tu propia vida espiritual. La capacidad de mantener la fe cuando todo sale mal no se construye en el momento en que todo sale mal. Se construye antes, en los momentos cotidianos donde eliges conocer a Dios más profundamente, donde estudias su carácter en la Biblia, donde reflexionas sobre su fidelidad en tu propia historia,
donde desarrollas una relación real con Él que va más allá de la transaccional. Porque cuando llega la tormenta no tienes tiempo de construir los cimientos. Los cimientos tienen que estar ahí antes de que llegue. Mateo 7, 24 al 25 dice: todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La lluvia, los ríos y los vientos llegaron de todas formas. La diferencia no fue que la casa sobre la roca no tuvo tormenta. La diferencia fue que cuando llegó la tormenta los cimientos eran suficientemente sólidos para sostenerla. Quiero darte ahora 4 cosas prácticas que puedes hacer para sostener la fe en tu proceso actual cuando todo sale mal. La primera es nombrar honestamente lo que estás sintiendo. No hay fe genuina que se construya sobre la negación del dolor. La honestidad sobre lo que se siente no es falta de fe. Es el punto de partida de una fe que puede atravesar la realidad en lugar de evitarla. Puedes decir esto duele enormemente y al mismo tiempo seguir creyendo en Dios. Puedes decir no entiendo nada de lo que está pasando y al mismo tiempo confiar en el que lo entiende todo. Puedes decir tengo miedo y al mismo tiempo elegir no dejar que el miedo tenga la última palabra. La fe genuina no niega la realidad, la atraviesa. La segunda es encontrar un ancla específica en la palabra de Dios. En los momentos donde todo sale mal, la mente necesita algo concreto a que aferrarse. No una verdad genérica, sino una promesa específica que sea relevante para tu situación específica. Busca ese versículo, el que habla directamente a lo que estás viviendo. Escríbelo, ponlo donde lo veas, repítelo en voz alta cuando el miedo llegue. No como magia, sino como la declaración deliberada de una verdad que es más grande que lo que sientes en este momento. La tercera es rodearte de personas que puedan sostener tu fe cuando tú no puedes. Hay momentos en el proceso donde la fe propia se agota, donde ya no tienes palabras, donde lo único que puedes hacer es dejarte sostener por la fe de otros mientras la tuya se recupera. Eso no es debilidad espiritual. Es exactamente para lo que fue diseñada la comunidad de fe. Para que cuando uno flaquea los otros sostengan. Para que la carga sea distribuida. Busca esas personas. Permítete ser sostenido por ellas. Y cuando tu fe se recupere, haz lo mismo por alguien más. Y la cuarta es documentar tu proceso. Escribe lo que estás viviendo. No solo los momentos de fe, sino también los momentos de duda, de dolor, de cuestionamiento. Porque en el futuro, cuando estés en el otro lado de este proceso, ese registro va a ser uno de tus mayores tesoros. Va a mostrarte la fidelidad de Dios en retrospectiva de una manera que solo es visible desde el otro lado. Y va a convertirse en un recurso que puede ayudar a otros que están atravesando algo similar a lo que tú atravesaste. Tu proceso documentado honestamente se convierte en testimonio. Y el testimonio tiene un poder que ninguna enseñanza puede replicar. Quiero cerrar con esto. Si hoy estás en un momento donde todo sale mal y la fe se siente más como un esfuerzo que como una certeza, quiero que sepas algo. El hecho de que estés aquí, el hecho de que seguiste buscando, el hecho de que no te fuiste aunque pudiste, eso ya es fe. La fe no siempre se siente como una certeza inquebrantable. A veces se siente como simplemente seguir moviéndote en la dirección de Dios aunque no sientas nada. Como seguir hablando con Él aunque el cielo parezca silencio. Como seguir eligiendo confiar aunque todo en ti quiera rendirse. Eso es fe cuando todo sale mal. No la ausencia del miedo, sino el movimiento a pesar de él. No la certeza de que todo va a salir bien, sino la certeza de que Dios está en todo lo que pasa. Y esa fe. La que se sostiene en la oscuridad sin aplausos, sin señales, sin garantías. Esa es la fe más real que existe. Y es la que Dios honra de maneras que solo se pueden ver desde el otro lado del proceso. No te rindas. Todavía no. El proceso no ha terminado. Si este mensaje tocó algo en tu corazón hoy, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campana de notificaciones. Cada semana aquí encontrarás mensajes que van a acompañarte en cada etapa de tu camino espiritual, incluyendo las más difíciles. Y si conoces a alguien que hoy está luchando por mantener la fe cuando todo sale mal, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Porque a veces saber que alguien más entiende lo que estás viviendo y que la fe en la oscuridad es posible puede ser exactamente lo que esa persona necesita para seguir un día más. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.